empezar un nuevo curso y para ello qué mejor que traer a un paisano querido, admirado, que nos ilustra siempre, que nos presenta cada año de forma increíble un nuevo libro, aunque entre medias siempre se ha dejado otro, hay a medio hacer, y cientos de artículos y de impresiones y comentarios. Un hombre que vive en este mundo. Lo primero de todo, saludaros, daros la bienvenida y bueno, pues vamos a empezar un nuevo curso en el que hay pues bastantes novedades, aunque dentro de las normas habituales de encuentros, de presentaciones, de viajes y de pasar alguna tarde entretenida, pues vamos a tener dos ciclos. Uno va a ser, os acordáis que el año pasado fue sobre pintores historicistas, y otro fue sobre novelas de historia, en fin, muchas cosas más. Yo este año vamos a hacer un ciclo sobre novela negra, que parece que algunos nos lo habéis pedido y hemos estado hablando con autores. Yo creo que, bueno, pues que estamos preparándolo y va a ser denso y muy entretenido. Y otro que se está también preparando sobre humanidades y pensamiento crítico, con visiones de autores, de filósofos, de literatos también, de historiadores, etc. O sea, una visión de temas pues, actuales, de política, incluso alguno, pero siempre dentro de nuestras normas, por lo menos así lo intentamos la directiva, de que esté todo en torno a los libros, que es lo que nos une en amistad y en pasión. Hoy presento a Antonio Pérez Henares, realmente nuestro amigo Chani. Realmente no necesita presentación, esto siempre se dice, ¿verdad? Pero es que en este caso es verdad, porque a todos los que veo, y veo aquí pues a muchos amigos y amigas, pues todos ya son amigos tuyos también y te conocen. Yo lo que sí pienso decir es que a Chani siempre me asombra porque cada vez le encuentro, bueno, pues más sabio y más humano. Los años son los que principalmente hacen esa tarea, pero también la hacen las muchas lecturas. Él lee mucho, los muchos viajes, él viaja mucho, ha viajado, ahora últimamente me comentaba que este año ha estado en uno en el que le podía haber costado la vida, porque el viajar al Darién, si sabéis lo que es un lugar extraño y estrambótico al mismo tiempo que te puede costar la vida, sobre todo si te pica alguno de esos extraños seres que pululan por allí. Pero en cualquier caso lo ha llevado con bien, nos contaba, aunque luego al llegar aquí a Guadalajara y a la Alcarria, pues el perro le ha arrastrado en un tropezón y le ha dejado magullado, y los que también con necesidades de ser visto por los traumatólogos. En cualquier caso, aquí le tenemos, viajero, observador, lector y sabio. Eso es lo que es Antonio Pérez Henares, un hombre de Bujalaro que ha escrito muchísimas cosas, que ha escrito, pues todos los años nos ha venido a presentar su última novela. Yo le admiro por dos cosas, por muchas, pero fundamentalmente yo, y aquí debo decirlo, que le admiro por dos. Una, por la capacidad que tiene de creación de personajes y de ambientes. Bien, es verdad que sus libros, los últimos que ha ido escribiendo en los últimos años, todos de tema basado en la historia de España, la historia de Castilla, pues están condicionados por una situación concreta y definida, que es pues la tierra en la que transcurren, y en la época en que transcurren, la Edad Media, y la historia que de ella emana. Eso es algo que no puede inventárselo, pero sí que crea unos nuevos personajes. En este libro que hoy nos trae del juglar, ahora nos lo explicará él, que realmente el título, yo diría que juega un poco al despiste, porque el juglar es un juglar, pero este libro está protagonizado por tres juglares, abuelo, padre e hijo. Y además no se dedican solamente, y el resultado de la obra no es solamente qué hacen y cómo cantan y cómo cuentan, sino a dónde van. Y van a parir auténticamente la primera obra, la gran primera obra de la literatura española, El Cantar de Meñique. Y esa es la trama de la obra y eso es lo que él nos va a acomodar. Y la otra perspectiva por la que le admiro es porque ahora mismo está presidiendo, la ha creado él también con otros muchos, la asociación que se llama, Asociación de Escritores con la Historia. Creo que es una actividad extraordinaria que se necesitaba, que ellos han tenido la idea, la fuerza y la perseverancia de mantenerla, y que es la unión de unos escritores que se dedican a, con sus escritos y sus libros, transmitir, potenciar y dar a conocer siempre la realidad de esa gran historia de España
de la que todos debemos de estar realmente orgullosos. A pesar de las cosas, no vamos a sacar aquí, espero que tú tampoco lo saques, porque serías terrible, las cosas que en estas últimas semanas han ocurrido y hemos visto con relación a la Nueva España. En fin, nosotros, nuestra historia, sabemos lo que hemos hecho y por lo tanto debemos de estar orgullosos de cuánto y también hemos hecho. Así que nada más deciros que va a hablar Chani del juglar y bueno, pues que nos va a relatar esas aventuras de Pedro de Cardeña, su hijo Alvar de Vivar y sobre todo el nieto Pero Abad, que allí en Santa María de Huerta termina su vida y yo creo que a todas y a todas os va a decir mucho solamente los nombres. Muchas gracias por venir nuevamente y siempre bien recibido aquí, bienvenido. Y me honra el ser amigo suyo. Lo que ha dicho, lo de sabio no, lo demás a medias, pero lo de la amistad es lo que me importa. Antonio y yo somos amigos desde hace muchos años, tocayos, paisanos, unidos por una serie de pasiones de las hermosas que siempre han sido nuestra provincia y nuestra historia. Y sí, la verdad es que después de irme al Darién 21 días a hacer el paso de Balboa, con el sobrino de Miguel de la Guada del Salcedo, con Antonio Maldá de la Guada del Salcedo, y bueno, estar desde el Atlántico al Pacífico y aguantar pues algunas cosas. El camino de Chaga de Cruces es de alivio y perdí no sé cuántos kilos solo sudando, porque allí se suda. Aquí no se ha sudado nunca. Y llueve, aquí no ha llovido nunca. Y hay mosquitos, aquí no ha habido mosquitos nunca. Hay otros bichos, se llaman chigras o coloradillas. Bueno, pues volví sin un rasguño, llegué y el otro día, en una cena, me fui a pasear al perro después de cenarlo, pegué un tropezón en una acera, el perro tiró y allí fueron el Chani, el perro le dio un espantón y tengo, menos mal que no me he roto del todo nada, pero incluso tengo un ojo a la virulé, o sea, porque paré también un poco con esto y, en fin, que te puede matar una teja. De hecho, a un rey lo mató una teja, a Enrique, al hijo de Alfonso VIII, el último viejo varón que le quedaba. Bueno, hemos venido a hablar del juglar y de los juglares. Siempre me ha apasionado esa figura. Y sobre todo, poco, ¿cómo diría? Sabemos más o menos quiénes son. Sabemos por qué ha llegado hasta nosotros sus cantares. Incluso algunos los sabemos recitado. Incluso yo he recitado que algunos de la Loba Parda y algunos de ustedes lo han seguido. E incluso cuando he puesto a hablar, o quién no se conoce eso de sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor. Juglares. Juglares de los siglos XII, XIII. Entonces, sabemos que se casan con normalidad y el personaje femenino no tiene mayor protagonismo, pero en el segundo sí. Y la verdad es que me gustaría que las mujeres que hay aquí leyerais este libro y en algún momento alguna, si tiene bien, aunque sea una crítica que por favor no sea excesivamente dura o no sensible, me dijera, porque para un escritor es un auténtico reto buscar un personaje femenino. Y tenemos todo el derecho. Ahora hay una historia que parece que los hombres no podemos crear personajes femeninos. Menuda estupidez. Entonces las señoras tampoco podrían crear personajes masculinos. Entonces nos hubiéramos quedado sin Ana Karenina y sin Madame de Bovary. O sea, estamos llegando a algunos extremos ya de idiotez supina. Pero, entonces, si hay un personaje maravilloso que necesitaba, para que además volviera loco de amor al pobre juglar que va a Occitania y le destrozara el corazón. Eso tiene que venir de suave. Y claro, una joven occitana, que entonces estaba en boga los amores de Abelardo y Eloísa. Una historia del año 1100 y pico.
que hoy es así que no pasaba ni una sola de las censuras. Lo que se escribe, esos amantes, aun siendo uno clérigo y la otra acaba siendo abadesa, pero son verdaderamente inauditos, con una libertad a la hora de hablar de sexualidad. Bueno, les digo, hoy lo metían a la cárcel. Sí, sí. Algunos de los que ellos escriben entre ellos, estabas acusado de bastantes cosas. Pues esa joven occitana ha sido. Otro de los personajes femeninos que he querido trazar ha sido una mujer halconera. ¿Por qué? Pues porque al pasar por Gormaz y mirar hacia arriba, no olviden que Félix Rodríguez de la Fuente tiene mucho que ver con esta tierra y que algunos hasta lo conocimos brevemente, y algunos de sus grandes alumnos, y bueno, digo alumnos, que todavía viven aquí, pues pudieron verlo hablar con su vecino. Pues no soy tan letrado como hacerlo en latino, pero bien valdrá, como creo, una copa, un vaso de buen vino. Esos 4 versos son los primeros versos que tenemos escritos, digo en poema, de un romance. Es un clérigo que dice que él no está muy versado en latín como para escribir y que por tanto habla en la lengua que ya habla cada cual con su vecino, en la lengua que se iba a expandir de tal manera que hoy hablan 600 millones de personas. Debajo de todo el juglar hay una historia que yo quería contar. ¿Quién escribió ese cantar que me han visto emocionarme al decirlo? Porque alguien lo tuvo que hacer. Con lo que contamos es con que el primer manuscrito que ha llegado hasta nosotros es un manuscrito que firma un señor que dice: lo escribí yo per abad en el año de, y pone un año que sería 1240, pero no, porque contábamos entonces de una manera que no es la que se cuenta ahora, sería 1207. Sabemos que ya estaba eso escrito y que estaba muy cantado. ¿Y quién empezó a escribir aquello? ¿Y quién pudo? Pues aquí he echado mano de mi propia lugar de nacimiento, que es las tierras del común de la tierra Atienza, y de los propios versos del cantar. Yo estoy firmemente convencido que el que hace la primera parte, al menos del Cantar de Mio Cid, el primer libro, parte del primer libro, ha de ser a la fuerza alguien que conoce perfectamente el territorio que describe con tal precisión topográfica, incluso toponímica, y con una medida de lo que se tarda en ir de un lugar a otro, que no puede no ser de ese entorno que diría Medinaceli, Atienza, Molina, en todo ese cogollo, que en un tiempo era un todo. El señor de Molina, Lara, eran al mismo tiempo señores que no tuvieran el triunfo común de la tierra, de Atienza, de Medinaceli. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar. La alianza que ha sido la clave en toda la historia de España. Si Castilla y León son del corazón la parte izquierda, la parte de la derecha es Aragón, y a lo largo de la historia eso ha estado así desde mucho tiempo y hasta que finalmente se hace la unidad final con los Reyes Católicos. Porque quien le queda, una vez más, a Castilla es Aragón. Va a ser primero Alfonso II, el rey trovador, y cuando él muere, su hijo, el desconocido y fabuloso y galante y maravilloso Pedro II de Aragón, que es que va a apoyar a su primo de una manera absoluta y total, y sin fisuras. Es el lindero en el jalón. Pedro, lo mismo que Alfonso, ha sido los linderos con los que se ha llevado bien, mientras que con los otros no. Pero León no, León se le vuelve, es su tío, pero se le vuelve en contra, porque hay problemas. Mis primos suelen decir, y aquí está uno que me acompañó precisamente a hacer toda la ruta, pues el pequeño, de los 3, suele decir que la gente discute de la historia y ahora por las lindes. Y es verdad,
Siempre se ha discutido por las lindes de la tierra, eso dice mi primo Ángel, Alex el Pequeño, y se lo dice a mi primo Jesús y a mí. Y tiene razón, ¿cómo no iban a discutir todos los 5 reyes si eran primos? ¿Y por qué discutían? Por las lindes. Y claro, las lindes eran la de Dios, no era un pedazo ni tal, sino unas lindes enormes. Por lo tanto, la guerra era más fuerte. Por los pueblos, o sea, que solía acabar dándose con la azada. Allí se mandaban a los ejércitos. Pero con León mal. Y por eso, el cantar que hace, colocar a 2 tipos que se dicen que son de Carrión y que son los infantes de Carrión que no han existido de la historia nunca, pero que son los malos, y son los cobardes, y los que huyen, y los que hacen la afrenta en Cortes. Muchísimas gracias, Antonio. Y si alguien quiere ampliar la información que nos ha dado, que ha sido bastante, pues aprovechad ahora, porque seguro que él está en vena y nos puede contar algo más. Y si no, en todo caso... No había habido nunca. Entonces, como cuando hacían las treguas, que uno se iba a pedir, ahora me voy a buscar refuerzos y aquí me estoy un mes esperando que vengan los refuerzos. Esto me parecía de chiste. No. Entonces, era así. Sí, te cuento. En siglos y siglos de pelea, pero también de cohabitación, en siglos y siglos también de contactos, en un momento determinado el Islam hispano tenía muy poco que ver, al cabo de 2 siglos, con el Islam magrebí, en cuanto eran costumbres. Primero porque se habían civilizado mucho, y luego había venido aquí un señor llamado Abd-ar-Rahman, que era sirio, con lo cual había traído de la otra gran provincia de Roma. Si España estaba en Occidente, la otra estaba en el Oriente, todo un saber inmenso, tan inmenso que fíjate en lo que se convirtió. Pero lo que se había creado entre los hispano-musulmanes y los hispano-cristianos era toda una serie de protocolos que efectivamente habían venido dados con el roce y que no eran tan absolutamente brutales para nada como lo que se pretendía por parte de las 2 grandes invasiones islámicas que hay posteriormente, almorávides y almohades. Lo primero que hacen es cargarse a los reyes de taifas hispano-musulmanes, porque dicen que así no se puede seguir, claro, que ¿qué es esto de estar cohabitando con los cristianos en hacer la Guerra Santa? Eso mismo vuelve a pasar cuando aquí llegan los cruzados franceses. Lo primero que intentan hacer los cruzados francos es asaltar la judería de Toledo. No pueden entender, hay que matarlos, y a los musulmanes. Y los caballeros castellanos se armaron esa noche, se pusieron delante de las puertas de la judería de Toledo y no permitieron que se asesinaran a los judíos. Porque aquí había, no nada mitificado ni nada, sí un elemento de coexistencia al menos entre las religiones y en determinados momentos. Cuando llega esa cruzada a Malagón, los cruzados, al que toman al Sata, matan a todo el mundo. Pero cuando llega a Calatrava, el líder de Calatrava, ¿qué es lo que hace? Es un hispano-musulmán. Cuando se ve perdido, pide la mano. Esto se producía continuamente, que era, tú no vas a perder más gente en un asalto, pero a cambio de eso tú me dejas salir a mí, y yo salgo con mi gente, te entrego la plaza y me dejas irme. Dependía, según el momento, que te dejaran salir con lo que pudieran llevar encima y con tus armas, o no, lo cual solía dar lugar a matanzas una vez que salías. Lo normal es que te dejaran salir con tus armas a tus líneas, por decirlo así. Eso a los cruzados francos los enfadó de tal manera que se volvieron y no fueron hasta las Navas. De hecho, intentaron de asaltar Toledo. O sea, y eso existía. Eran protocolos de actuación después de tantos siglos que había habido esa coexistencia. Y que entre hispano-cristianos, hispano-musulmanes existía. Pero no con los
africanos. Acabada la batalla de las Navas, lo que es la batalla, hay una cosa que puede impactar, pero el rey Alfonso VIII da una orden terrible: no cojáis prisioneros, matadlos a todos, pero dice, a todos los africanos, los que han venido en Madrid, a los hispano-musulmanes no. Fíjate hasta qué punto hacían esa especie de... ¿Por qué? Bueno, pues que eran... Es que el mundo, durante no 800 años solo fue Granada, 500 Sevilla, 270 Toledo, que fuera musulmán, tan solo un siglo al norte del Duero, y hubo zonas de la cornisa cantábrica y lo que era la marca hispánica de Carlomagno, que pues, tuvieron el poder musulmán por 10 años y como mucho 50. Pero lo otro es ese continuo flujo. Y para evitar entonces matanzas, esto se producía, y mucho más cuando eran descendientes en casos de cristianos, como Ilmar Danís, el rey moro de Valencia y de Murcia, que fue aliado de los cristianos contra los almohades, hasta tal punto que quien muere combatiendo a su lado y contra los almohades es un nieto de Álvar Fáñez. O sea, esto se daba de continuo. Contra los judíos en Úbeda y en otros sitios fueron atroces. Eso hace, y además, y con la población cristiana parecía, era realmente algo muy preocupante, porque si Castilla cae, y sobre todo, ¿qué hubiera quedado por delante con todo el ejército castellano y aragonés destruido y Navarra también? Se hubiera podido extender de nuevo, porque lo que querían era volver a recuperar al-Ándalus, o su ideal de al-Ándalus. Lo que oís ahora en los programas estos de los grandes grupos yihadistas está en muchas ocasiones calcado de lo que decía los almohades. Yo es que me he quedado, cuando hice El Rey Pequeño, me quedé alucinado. Es que había lo que llaman ellos las fatuas, pero si esto lo acabo de leer, y además, y por supuesto ponía al-Ándalus.